La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Ceuta Ya y hace referencia a la necesidad o al pronunciamiento político para reprobar la gestión que hace el Gobierno de la ciudad en relación con la educación en nuestra ciudad. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ensalzar la capacidad de la educación para modelar una sociedad mejor se ha convertido en un lugar común y en nuestra ciudad, claro está, no es una excepción. Cada vez que tiene ocasión, el Partido Popular nos regala frases hermosas sobre su inquebrantable fe en la educación como ascensor social. Pura palabrería para incautos. Puro humo. La cruda realidad es que las cifras de fracaso escolar en Ceuta se mueven en índices escandalosos ante la indiferencia de las administraciones públicas. Una indiferencia quizás motivada por el hecho de que su evidente distribución asimétrica, también escandalosa, no supone ningún problema para el partido que gobierna. Al fin y al cabo, siempre queda la privada, ¿no? Al fin y al cabo, a quienes se condena a fracasar académicamente forman parte de esa otra Ceuta, ¿verdad? Cada vez que desde Ceuta Ya hemos intentado activar alguna medida destinada a combatir el fracaso escolar, hemos encontrado un rotundo rechazo y un grado de hipocresía tal que provoca repugnancia. Al parecer, según la doctrina Vivas, el hecho de que miles de ceutíes no logren concluir sus estudios con éxito no es problema del Gobierno de la ciudad. Se trata, como todo en el discurso de Vivas, de una monumental falacia utilizada para sacudirse sus responsabilidades. Porque es cierto que el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado es competencia del Ministerio de Educación. Pero es que no es menos verdad que crear las condiciones en las que los alumnos y alumnas tienen que estudiar sí es una competencia de la ciudad. Y esto es importante recalcarlo. Por favor, dejen el rollo de las competencias. Aquí no estamos hablando, en esta propuesta no estamos hablando de las competencias que todos y todas sabemos que son del Ministerio. Estamos hablando de las condiciones materiales de los niños y niñas de Ceuta, de sus condiciones materiales y de sus condiciones emocionales a la hora de afrontar sus estudios. Es muy sencillo de entender. Si los chicos y chicas que viven en infravivienda, si los chicos y chicas que viven en condiciones de hacinamiento dispusieran de una red de aulas de estudio bien equipada, quizá mejorarían sus resultados. Si los alumnos y alumnas cuyas familias no pueden permitirse el lujo de pagar clases particulares dispusieran de programas reforzados gestionados por la ciudad, quizá sus resultados se acercarían a quienes sí pueden disfrutar de esas clases particulares. Si los alumnos y alumnas con dificultades para disponer desde el primer día de clase todo el material tuvieran cubierta esta necesidad, quizá mejorarían en sus resultados y no incurrirían en el típico descuelgue del ritmo de la clase muy difícil de revertir. Si todos esos alumnos y alumnas que hoy son víctimas de la brecha digital tuvieran una conectividad similar a la de los núcleos de población más pudientes, quizá mejorarían sus resultados. Si los cientos de alumnos y alumnas que son víctimas de acoso escolar contaran con programas específicos que los liberase de esta lacra, como por ejemplo el programa Kiva, quizá podrían superar el bache y rendir en sus estudios. Pues bien, todas estas medidas, todas, perfectamente incardinadas en el marco de las competencias de la ciudad, han sido presentadas a este Pleno por Ceuta Ya. Y todas han encontrado un rechazo explícito o implícito, aprobando lo que nunca se va a llevar a la práctica, por parte de un Gobierno dolosa y dolorosamente incompetente. Y después, la consejera no siente ningún pudor a la hora de sentarse al lado de su homólogo de las Islas Baleares para hablarnos de la necesidad de la atención psicológica especializada en los centros educativos. Es que decir que es indignante se queda corto.
Y es por todo ello que hoy proponemos al Pleno de la Asamblea la adopción del siguiente acuerdo: reprobar la política del Gobierno de la ciudad en relación con la educación obligatoria. Muchas gracias. Gracias, señora Ferreras. Tiene la palabra el señor Guerrero. Gracias, vicepresidenta. Anunciar el voto favorable a la propuesta del Grupo Ceuta Ya. Gracias. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Bien, nosotros también vamos a apoyar esta reprobación porque es de sentido común. Es que no hay más remedios que reprobarla, y después de haber escuchado la exposición que ha hecho la señora Ferrera, pues con mayor sentido. Es que muchas de las cuestiones que ha planteado en su intervención la señora Ferrera se han traído a este pleno, se han aprobado y no se han ejecutado. Por ejemplo, las aulas matinales. Las aulas de estudio, perdón. Es que la ha traído el Grupo Vox, la ha traído el Grupo Ceuta Ya, creo que la han traído casi todos los grupos en esta asamblea. Y no acaban funcionando. Y van generando problemas. Otras cuestiones que ha planteado también. No se han aprobado, se ha sacado adelante con el apoyo del Grupo Popular. Y ahí se han quedado en proyectos. Entonces, es cierto que las competencias en educación son del Estado. Competencia. Asunto nacional, señora Chandiramani. Una cuestión nacional que incide en Ceuta. Y, por lo tanto, hay que traerla aquí, a este pleno, y hablar de eso aquí. Cuestiones nacionales que hay que tratar aquí. La política nacional influye mucho más en Ceuta que lo que Ceuta influye en las decisiones que, por lo que se ve, se toman desde Madrid, que son nulas con respecto a la ciudad de Ceuta. Pero sí es cierto que aquí hay que hablar de cuestiones nacionales. La responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación con respecto a la situación de la educación en Ceuta, igual que la de sanidad, como en otros muchos sitios, fronteras, etcétera, etcétera, es absoluta. Pero hay cuestiones que podrían paliar desde el Gobierno de la ciudad autónoma y no lo hacen. Por lo tanto, hay que reprobar. La parte que le corresponde hay que reprobarla. Y, por supuesto, que Vox va a apoyar esta reprobación, porque es de sentido común. A ver si así espabilan. Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias, señor León. Bueno, vamos a intentar ser un poquito más serios. Nosotros, como no puede ser de otra manera, vamos a reprobar, por supuesto, la política educativa del Ejecutivo de la ciudad, al igual que hemos reprobado otro tipo de políticas. De hecho, si estuviéramos de acuerdo en cómo se lleva a cabo la política educativa, no hubiéramos tenido que traer numerosas iniciativas. Unas, como dice la señora Ferrara, que se han aprobado y no se han llevado a cabo. Otras que se están llevando a cabo, pero que no consideramos tampoco, y de hecho lo dijimos en su momento, como una solución absoluta, sino como una medida paliativa, en tanto en cuanto este Ejecutivo debe arremangarse y hacer su parte. Y además queremos hacerla extensiva porque no podemos olvidarnos, aunque ahora se reprueba la del Ejecutivo, al Gobierno de la Nación. Es inevitable que ambas administraciones están reprobadas en educación, sin hablar de sanidad y otros temas más vergonzosos aún, por las últimas declaraciones que hemos tenido que escuchar. Por nuestra parte, como localistas, hemos intentado traer propuestas, como hemos dicho, algunas que ya se llevan a cabo, como el fomento de los talleres de empleo, porque siempre hemos considerado que es absolutamente injusto que haya personas que tengan que elegir entre estudiar o trabajar. Es absolutamente injusto. Y si se les da la oportunidad de formarse mientras que cotizan, mientras que cobran y pueden formarse en una profesión y a partir de ahí poder buscar cualquier trabajo cualificado, pues bienvenido sea. Otra cuestión son los cheques eso. Mayor, menor cuantía, al menos hemos intentado un incentivo para que esos niños y niñas acaben la educación obligatoria secundaria con algún tipo de incentivo. Después, aumentar la cuantía del cheque libro. No podíamos tampoco permitir que hubiera una cuantía ya obsoleta, que no tenía nada que ver absolutamente con la subida de precios, desorbitante, tanto del material como de los libros, y se quedara una cuantía de hace 3.000 años para que al final los padres y madres solo pudieran comprar 3 lápices. Eso, entre otras cosas. Después hay otra cuestión y otra propuesta que no sabemos qué ha pasado con ella porque no hemos recibido aún ningún informe, y era
la relativa a realizar un estudio para recopilar, conocer las necesidades y los problemas reales de la educación en nuestra ciudad enfocado al fracaso y al abandono escolar, en la que participarán todos los agentes implicados. No hemos recibido, señora Orozco, absolutamente ningún informe. No sabemos si se ha hecho algo o no al respecto. Después, otra cuestión, y no podemos olvidarla, que la educación debe ser inclusiva. Y cuando hablamos de inclusiva, es que ustedes ahora dirán que hacen de todo, que sí, que les importa, que se interesan, pero lo cierto es que en las enmiendas a los presupuestos nos votaron sin ningún tipo de sonrojo en contra a la propuesta relativa a la construcción de un complejo asistencial para que los niños y niñas con diversidad funcional que alcanzan la edad de 21 años tengan que abandonar el Colegio de Educación Especial de San Antonio. Votaron en contra y no sabemos si es porque ustedes tienen un tipo de alternativa, porque están haciendo algo al respecto o porque simplemente era una enmienda del MDC. No lo sabemos. El caso es que al final ustedes se pasan la pelota una a otra, el ayuntamiento con el Gobierno de la Nación, balones para uno, balones para otro, y los goles en contra los recibe la ciudadanía, como siempre. Y al final lo único que fomentamos es el fracaso escolar, la precariedad laboral y al final el fracaso educativo en general. Hay que tener en cuenta, en la línea de la que hablaba la señora Ferreras, y es que esos niños y niñas, aparte de que haya personas con edad ya madura que tienen que pensar entre estudiar y trabajar, hay niños y niñas que no van al colegio en igualdad con sus compañeros porque ven cómo en sus casas, aunque nos parezca increíble a la mayoría y pensemos que eso no pasa, les cuesta la vida a esos padres poder poner una comida al día en sus casas. A día de hoy todavía existe. Y eso tiene mucha responsabilidad las administraciones, por no decir todas. Aún existe esos niños y niñas con qué cabeza van al colegio en su día a día, viendo lo que ocurre en sus hogares. Imposible, imposible. Con lo cual, como ya le hemos dicho, nosotros, por supuesto, que reprobamos la política educativa. Esperamos que la señora Orozco nos diga si ha hecho algo en tema del estudio sobre el fracaso escolar, si ya existe algún informe y si es así que nos lo traslade. Y además, tal como indicamos al principio, también lo hacemos extensible al Gobierno de la Nación. Muchas gracias, señora Mohamed. Señora Orozco, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor vicepresidente. Bueno, siempre que se habla de educación, aquí en esta Asamblea se evita hablar de competencias. Yo sigo sin entenderlo, que no se quiera hablar de competencias. Claro, cuando no conviene hablar de competencias, pues mejor no hablamos de competencias y así le echamos toda la culpa al Ayuntamiento de la ciudad, al Gobierno de la ciudad, para que, bueno, pues tener yo, ¿no?, toda la motivación para aplicar mi discurso. Y yo creo que sí, claro, que por supuesto que hay que hablar de competencias. Que es que la educación obligatoria en nuestra ciudad es que le compete al Ministerio. Es que yo no, además que no lo hago con la idea de eludir responsabilidades a la ciudad ni al Gobierno de la ciudad, ni por poner el foco en el Gobierno de la Nación, en absoluto. No lo hago con esa idea. Lo hablo con la idea de que la ciudad no dispone de los recursos suficientes o no dispone de ya no es de los recursos, sino del personal para llevar a cabo y aplicar ciertas políticas que no son fáciles de aplicación debido a que no tenemos las competencias. Y buscamos las fórmulas para poder atajar diversos problemas que nos encontramos en la ciudad en materia de educación, como pueden ser a través de los convenios con las asociaciones, con las entidades, incluso con las instituciones, que sí tienen la competencia, como puede ser la universidad, como puede ser el Ministerio de Educación, etcétera. Yo creo que aquí, en esta Asamblea, todos los presentes eso lo entendemos. Otra cosa es que no queramos aplicarlo al discurso y al debate, pero yo creo que es imprescindible para poner las cosas sobre la mesa y hablar de una forma seria,
como usted ha indicado, señora Mohamed, hablar de una forma seria. En este sentido, ustedes vienen, pues eso, a reprobar la educación obligatoria cuando no es una competencia de la ciudad. Y ahora, claro, tendré que hablar de cuántos recursos se destinan en el presupuesto de la ciudad para paliar, bueno, pues ciertas situaciones que nos encontramos en los centros educativos, ya no en los centros educativos, sino en la educación en general. Es cierto que la propuesta del MDIC sobre llevar un estudio pormenorizado de cuál es la situación de la educación en Ceuta es necesaria y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo que pasa que es cierto que hay varias formas de hacer un estudio. Lo puedes hacer más abierto, más extenso o de una manera pues con una muestra más pequeña, digamos. En este sentido, nosotros creemos que lo ideal es hacerlo con la máxima muestra posible, es decir, entrevistando a los centros educativos, a las familias, a las entidades, a las asociaciones de padres y madres, teniendo entrevistas con todos los actores que pues forman parte de la comunidad educativa. Nosotros no vamos a negar que la situación de la educación, ya no solo en Ceuta, sino en todo el país, necesita de una política de Estado. Y de eso hablábamos también cuando comentábamos la necesidad, ¿no?, de que esas familias a las que también escuchamos, señora Mohamed, de que necesitan ese apoyo a partir de los 21 años, que no acabe esa etapa de estudio, ¿no?, de las personas con necesidades educativas especiales. Como digo, el programa de apoyo al refuerzo educativo sí se lleva a cabo y se lleva a cabo, como digo, a través de entidades colaboradoras que mantienen convenio con la ciudad para llevar ese refuerzo educativo. Y hablamos de FAMPA Ceuta, Alidrisi, las becas Flutter, bueno, todo el sistema de becas que desde la ciudad se aporta, que son 4,3 millones de euros. La Asociación Intercultura, el convenio con el Colegio de Psicología, la Asociación Neurodiversidad, Casa de Estudios, Asociación por el Desarrollo Profesional. Este refuerzo educativo implica en el presupuesto 1,3 millones de euros. ¿Que se podría hacer más? Sí, siempre en educación, siempre decimos que más es más. Inversiones en infraestructura. Es cierto que competencia de la ciudad es el mantenimiento y limpieza de los centros educativos. Pero, bueno, estamos hablando de que también en muchas ocasiones desde la ciudad se llevan actuaciones en los centros que tienen que ver con la infraestructura. Y tenemos la obra del Ramón y Cajal, que está valorada en 2,3 millones de euros. Se está llevando a cabo y, además, ¿cuál era la otra alternativa? ¿Qué alternativa había a apostar por la continuidad del centro educativo? ¿Cerrarlo? ¿Descapitalizar la barriada de Jadú? ¿Esa era la alternativa? ¿Esperar a que nos sacaran del atolladero? Yo creo que desde la ciudad y desde la consejería hemos demostrado nuestra apuesta clara y firme, porque la continuidad en este centro, precisamente en este centro que tiene un sistema y una forma de hacer las cosas muy específica y muy especial, y lo hacen con muchísimo cariño todo el profesorado y todo el centro, la familia, el AMPA, pues yo creo que es un esfuerzo que hacen todos los ceutíes y que merece la pena. Luego, las ayudas al estudio, como decía, 4,3 millones de euros en becas, además de las que el Ministerio, pues el Ministerio gestiona, ¿no? Y luego actuaciones en materia de conciliación. Al señor Redondo se le ha escapado, sí, las aulas matinales y las aulas vespertinas se llevan a cabo a través de servicios sociales. ¿Por qué? Porque se hace a través de materia de conciliación. Precisamente no pudimos hacerlo a través de la Consejería de Educación en materia competencial, para que ustedes vean hasta qué punto las competencias sí cuentan, porque sí cuentan a la hora de gestionar. Por todo ello, nosotros, de verdad, desde el Gobierno de la ciudad tampoco queremos un reconocimiento, señora Ferrera.
No queremos un reconocimiento por parte de absolutamente nadie. Creemos que es esencial y que hay que hacerlo. Y estamos conformes en que todos estos esfuerzos, que no se nos olvide, los hacen los ciudadanos de Ceuta, hacen educación, merecen la pena. Y creemos que es positivo destinar gran parte del presupuesto, más de la mitad del presupuesto de la Consejería de Educación, a materias que no son competencia directa de la ciudad. Así lo vamos a seguir haciendo y así también lo vamos a recordar en la próxima semana, porque se va a celebrar en la ciudad la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, donde ya el Foro de la Educación de la ciudad de Ceuta tiene representación, donde ya se pueden presentar enmiendas, también con mucho esfuerzo, con dedicación. Hemos conseguido esto junto a su presidente. Quiero también poner en valor el esfuerzo que hizo el anterior presidente del Foro de la Educación en este sentido, porque ha sido una lucha constante, también por parte del Ministerio. Claro que sí, cuando las cosas se llevan a cabo y se hacen, pues nos congratulamos en la ciudad. Y como digo, nosotros vamos a seguir solicitando todo aquello que la ciudad precise para mejorar la educación de nuestros niños y niñas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Orozco. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a empezar por el tema de las competencias. Para empezar, señora Orozco, yo no solamente es que no haya eludido el tema de las competencias, sino que he abierto el tema de las competencias en el cuarto párrafo. Ya estaba hablando de competencias. Vale, se lo vuelvo a repetir. No hablamos de los procesos de aprendizaje y enseñanza, que obviamente son competencias del Ministerio de Educación. Hasta ahí bien, ¿verdad? Sino de las condiciones en las que los niños y niñas de esta ciudad tienen que estudiar. Y eso, por supuesto, que es competencia. Si no, ¿para qué está usted ahí, señora Orozco? ¿Por qué hay una consejería de educación, señora Orozco? ¿Para qué sirve su consejería, señora Orozco? Por favor. ¿Implantar aulas de estudio es competencia suya o no? ¿Implantar un programa de prevención del acoso escolar como el programa Kiva es competencia suya o no? ¿El correcto mantenimiento de los centros escolares es competencia suya o no? ¿Ampliar la ayuda que ya existe para el material escolar es competencia suya o no? Porque es lo que he dicho en mi exposición de motivos. Creo que usted no entiende lo que supone las condiciones materiales de los niños y las niñas. Le voy a poner algunos ejemplos. Mire, cuando hablo de infravivienda o hacinamiento, me estoy refiriendo a niños que tienen que hacer los deberes en el portal, en el cuarto de baño o, en el mejor de los casos, en las cocinas de sus casas. Cuando estoy hablando de que hay familias que no pueden permitirse el lujo de pagar unas clases particulares, usted me habla de entidades colaboradoras y yo le digo que eso no es lo que se aprobó en este pleno, sino una aula de una red de aulas de apoyo con refuerzo educativo. Porque incluso esas entidades que no dan abasto ya, han tenido que empezar a cobrar esas clases particulares. A lo que ustedes llaman o conocen como precios populares. Los precios populares, hay familias en esta ciudad que, lo siento, pero no pueden pagarlas. Y obviamente eso no es enfrentarse a la educación en igualdad de condiciones. Cuando yo le digo que los alumnos y alumnas tienen que disponer de todo el material el primer día de curso, se lo digo porque en esta ciudad hay niños y niñas que reciben reprimendas por no tener todo el material, porque retrasan el buen funcionamiento de la clase. Ese niño, esa niña, con esa jogra, con esa vergüenza instalada,
Probablemente, cuando llegue a la edad en la que puede decidir, con muchas comillas, abandone el sistema educativo. A eso me refiero, a eso nos referimos con las condiciones materiales. Cuando le digo que hay niños y niñas que son víctimas de la brecha digital, quizá usted no lo entiende porque ver pantallas sobre la mesa es nuestro día a día. Pero, por desgracia, ese no es el día a día de muchos niños y niñas en nuestra ciudad, que no pueden acceder a estos dispositivos, que cuando llegan a la ESO los deberes los tienen que enviar por correo electrónico, en muchos casos, y no pueden acceder a ese dispositivo a menos que pidan una hora en la biblioteca, que hay que pedir la hora, no es que puedan ir libremente y utilizar el ordenador para poder enviar esos deberes. A eso me refiero con que sí es competencia del Gobierno de nuestra ciudad procurar que las condiciones materiales de todos los niños y niñas sean las mismas. Eso sí es su competencia, señora consejera de Educación. También ha hablado usted del Ramón y Cajal. Yo le iba a hablar del abandono en el mantenimiento de los centros escolares, porque ya lo último a lo que asistimos es un intento desesperado por parte de su Gobierno de volver a echar la pelota hacia el Gobierno central, al que, por supuesto, tampoco aplaudimos precisamente cómo desarrollan sus competencias ni en educación ni en sanidad en nuestra ciudad, pero en un intento bochornoso de hacer así con la pelota, que si se iba a destinar dinero al mantenimiento estructural de... Yo ya se lo dije en su momento y se lo voy a volver a repetir aquí. El mantenimiento y conservación de los centros escolares es competencia del Gobierno de la ciudad. Competencia que ha sido desatendida durante 25 años. ¿Por qué? Pues obviamente después de la última noticia, las sospechas ya han quedado claras. Porque esperaban que los daños fuesen estructurales, porque en el momento que los daños son estructurales, quien se tiene que hacer cargo es el Ministerio. Los daños son estructurales porque su Gobierno ha desatendido el mantenimiento y conservación de los centros escolares durante 25 años. Y lo siento, señora Orozco, pero es que, ¿de verdad me va a decir ustedes que querían que cerrásemos el centro escolar, que descapitalizásemos a DU? Es que eran una de las opciones que ustedes barajaron. Sí, su opción era... Era una de las primeras opciones que ustedes barajaron, cerrar el centro. Sí. Es que, de verdad, que muchas veces me da la sensación que usted habla como titular de una consejería en la que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No solo es que haya que hacer más, es que hay que hacer. Hay que hacer. Y por último, bueno, no, me quedan 2 puntos, porque los 2 quiero hablar de ellos. En cuanto a la conciliación, por favor, no saquen pecho de la conciliación cuando ni siquiera existe una convocatoria permanente para poder acceder a esa conciliación. Si una madre entra a trabajar este mes, no va a poder solicitar la conciliación porque la convocatoria está cerrada. Eso es lo que ustedes apuestan por la conciliación familiar en esta ciudad. Y por último, el foro de educación. No, usted ha mentido, señora Orozco. Usted ha mentido. Estamos como invitados. No tenemos voto. No. Lo que se ha hecho aquí es meter a un ceutí como persona de reconocido prestigio. Que en cualquier momento lo pueden quitar de ahí, no nos confundamos, ¿eh? Que lo que nos están haciendo, sin apura, es un favor. Ceuta no está representada como sí lo están el resto de comunidades autónomas, que al ser comunidades autónomas, obviamente, tienen su consejo escolar, que es lo que este espacio político lleva años luchando, porque tengamos nuestro propio consejo escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Orozco, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, digamos lo que digamos, aquí al final el mensaje
de Ceuta ya es el mismo de siempre. Entonces, es que yo creo que ya ni merece la pena ponernos a discutir en este sentido. Yo lo que sí que veo, señora Ferreras, es que ustedes no ayudan en absoluto, desde la Asamblea ni desde su espacio político, en crear un entorno y una sinergia en positivo, para que desde el Ministerio, cuando desde esta Asamblea solicitemos y instemos, ¿no?, que se traen muchas propuestas de instar, que cuando eso suceda, vayamos todos a una. Porque les recuerdo que desde la ciudad fuimos los que solicitamos la creación del Consejo Escolar para Ceuta. Desde el Gobierno hemos solicitado que cuenten con Ceuta dentro de las conferencias sectoriales. Desde el Gobierno hemos propuesto al Ministerio y a la ministra Alegría, aunque ya no esté, se lo propondremos a la nueva ministra cuando tengamos la ocasión, de que nos compensen toda la parte y todos los recursos que aportamos desde la ciudad en materia de educación, que nos lo compensen, para que de esa manera esos mismos recursos lo podamos volver a utilizar en políticas socioeducativas, para volverlo a reinvertir. ¿Por qué? Porque creemos que hay necesidad, no la negamos. Pero esto es un ayuntamiento. En materia de educación, señora Ferreras, Ceuta es un ayuntamiento. Hágase usted una visita por todos los ayuntamientos a ver qué ayuntamiento invierte tanto en educación como el Ayuntamiento de Ceuta. Y creo que en esto, precisamente, en la educación, no podemos estar a ver por dónde podemos sacar votos. Debemos de tener una política común, de ciudad, para que en el Gobierno de la Nación, en el Ministerio, se nos tome en serio. Y nos digan, no, ya será competencia, bueno, que se dediquen, bueno, si se puede salvaguardar de esta manera. No, que sea una apuesta decidida. Y de verdad, y sin aspavientos, y sin golpes de pecho. Y es cierto que necesitamos más recursos, como digo, y desde luego nosotros no vamos a ser quienes digamos, bueno, pues vamos a parar, que cada uno se dedique a su competencia. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir colaborando con el Ministerio, sea del color político que sea. Porque es que creemos que no hay otra fórmula de hacerlo que desde la lealtad institucional, cosa que ustedes han demostrado que no tienen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Orozco. Señora secretaria, vamos a someter el punto a votación. Por favor. Sí, claro, hace bien. Vamos a someter el punto a votación. Dile a Nicola que venga. Ha hecho bien, se ve. Bueno, pero no pasa nada, no pasa nada. Tranquilo. Pues son 9 votos a favor y 14 en contra. Muchas gracias, señora secretaria.